La palabra del Señor, amén. Gloria sea al Señor, ya que hoy es un día especial, amén. Vamos a tomar un momento de la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 119. Gloria a Dios. Salmo 119, versículo 105. 119, 105. Vamos a meditar en la palabra del Señor. No solamente para nosotros, sino para los que van a ver a través de YouTube. Amén. Predicamos acá y predicamos también a nuestros hermanos en otros lugares lejanos, hermanos, a donde nosotros no podemos llegar, pero que las redes sociales sí llegan, amén. 105 del 119 de los Salmos, ¿lo tenemos? Leemos así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solamente ese versículo. Tomemos nuestro lugar, mis hermanos, y vamos a meditar en la palabra del Señor en este día sábado, ¿verdad? Casi finalizando el año, casi terminando 365 días que Dios nos regala en su gran misericordia. ¿Cómo lo hemos aprovechado, hermano? Usted y yo lo sabemos. ¿Cómo hemos ocupado nuestro tiempo, mis hermanos? Cada uno de nosotros lo sabemos y lo conocemos. Pero si hoy estamos con vida, si hasta el día de hoy estamos en este lugar, creo yo que Dios ha sido bueno. Todos hemos tenido en este año nuestro alimento. Todos nos hemos dado un gustito este año, ¿verdad? Hemos hecho cosas que Dios nos ha permitido en su grande misericordia. Incluso cosas que están fuera de nuestro alcance, hermano, que Dios ha obrado en nuestra vida. Cosa que no fue nuestra fuerza ni nuestra fortaleza, sino fue Dios obrando en nosotros. Y hoy estamos acá, mis hermanos, por misericordia de Dios. Los que estamos y los que no están, pues Dios sabe por qué no están con nosotros. Pero la Escritura nos enseña que donde 2 o 3 estén congregados en el nombre de Jesús, ahí está el Señor. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, hermano, vendrá por la iglesia en general. Si un hermano no está aquí, pero está consagrado, donde esté se lo va a llevar. Porque a veces pensamos que solo son los que están adentro de la iglesia, ¿verdad, hermano? No se trata de eso. Se trata de la iglesia en general. Es el Señor viene por su iglesia. Y pues creo yo que lo estamos esperando, ¿verdad, mis hermanos? Porque las señales están viendo en estos tiempos, mis hermanos, cómo Dios se ha manifestado. En El Salvador había una nube que iba detrás de la luna. La luna caminaba y la nube negra atrás. Y abrían paso a la luna y la nube negra detrás. Y la gente se queda viendo hacia el cielo, ¿verdad, mi hermano? Y quizá en su ignorancia no sabe que Dios está hablando, que pronto viene por su iglesia, pronto viene por su pueblo. También en estas noches, mi hermano, usted puede ver una lluvia de meteoritos en el cielo. No vaya a usted pedir un deseo ahí arriba, ¿verdad? Cuando mira cruzar una estrella, porque no es para pedir un deseo. Le llaman, tiene su nombre, pero hermano, es muy importante atender a la palabra del Señor, al llamado de Dios que está haciendo a su pueblo, de que Él viene por su iglesia. Bienvenidos, hermanos. De que Él está hablando de que va a recoger a su pueblo. Y creo yo que en su misericordia, así lo creo, ¿verdad, hermano? Así como lo creía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo creía que en su tiempo el Señor Jesús iba a venir. Por eso que cuando habla a los tesalonicenses, él dice: y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Él se incluía ahí por fe. Y vivimos en una generación, mi hermano,
que prácticamente ha dejado a Dios, no a segundo lugar, sino quizá más allá del segundo lugar, hermano. Muchas veces para nosotros Dios no es prioridad, y debería de ser prioridad, hermano. Lo primero en nuestra vida debería de ser Dios. El texto que leímos, y vamos a meditar en el tema, la lámpara del hombre es la palabra de Dios. ¿Sabe? Este mensaje, aunque parezca curioso, ¿verdad?, o poco creíble, pero este mensaje el Señor me lo dio el día que se fue la luz, ¿se recuerda? Fíjese que se fue la luz y porque Dios siempre es bueno con sus hijos. En Egipto había oscuridad. Si me das un poquitito. En Egipto dice que había oscuridad, pero en la tierra de Gosén había luz. En Egipto había tinieblas, ahí estamos. Pero en donde estaban el pueblo de Israel, dice que ahí había luz. Porque en el pueblo del Señor siempre hay luz, hermano. En el pueblo del Señor no tiene que estar triste todo el tiempo, porque Dios es nuestra alegría, nuestro gozo. Dios es nuestro sustento. Siempre tenemos que mantener, mi hermano, nuestra fe puesta en el Señor. La lámpara del hombre es la palabra de Dios. Se fue la luz ese día. Y se recuerdan que un día antes, otros días antes había ido la luz. ¿Se recuerdan? Un día domingo, cuando estaba acá hermana Yolene y fue a traer candelas y las dejó ahí. Pero fíjese que vino a mí este mensaje porque yo salí a hacer una compra de tortillas, ¿verdad? Bueno, saben que comemos tortillas, ¿verdad, hermano? Y la gente empezó a correr por las tiendas buscando candela para alumbrar, porque se había ido la luz. Y yo me quedé sentado, atrancado así, pero como en un momento, por decir así, como dice la gente, se le fue el wifi quizá. Me quedé ido, pero yo no estaba ido, yo estaba meditando en lo que estaba sucediendo. Y la palabra del Señor dice, hermano, en Mateo 25, cuando habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y dije yo, porque nosotros no solo se fue la luz y ya prendimos la carterita y ya teníamos luz. Y dije, la importancia de estar preparado, porque cuando se fue la luz todos tropezaban unos con otros. Nadie conocía al que iba a la par o el que estaba a la par. Subía a alguien, no lo conocía. Buenas noches, saber quién era. ¿Pero por qué? Porque se había ido la luz. Y yo meditando en eso, hermano, dije yo, ¿cómo será el día en que la iglesia se vaya de este mundo, hermano? Si la escritura dice, mi hermano, el Señor nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús primero. Y vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Qué pasará cuando la iglesia, cuando esa luz se vaya, hermano? No es el tema, estamos introduciendo lo que yo le quiero hablar. ¿Qué sucederá ese día? Cuando se quede este mundo en tinieblas. Pero hoy que estamos en este tiempo, que todavía la iglesia no se ha ido, que no nos hemos ido, ¿verdad? Porque le dije, por fe, digámonos que nosotros nos vamos a ir también. Creámoslo, pero también vivamos la palabra, porque si no de nada sirve, como dijo alguien, usted confiesa que es el pueblo de Dios, pero si no vive conforme al pueblo de Dios, no es pueblo de Dios, porque no es como lo pinta la gente. Y aquí dice la escritura, hermano, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y fíjese que este salmo empieza diciendo excelencias de la ley de Dios. Ahora, para el limpio dice que todas las cosas son limpias, pero para el sucio todas las cosas son sucias. Para el que ama a Dios le es fácil comprender la palabra, le es fácil tener hambre, deseo de buscar a Dios. El que no ama a Dios no lo puede hacer. Siempre se dice, ¿verdad, hermano? A veces queremos convencer como hombres, como seres humanos, hermano, a las personas de que por fuerza tienen que recibir a Cristo, por fuerza tienen que aceptar a Cristo, por fuerza tienen que hacer lo que nosotros decimos. Y ese es el evangelio que se está predicando hoy, a la fuerza, cuando ese es trabajo del Espíritu Santo, no de nosotros. ¿Quién lo convenció a usted? No fue un hombre,
Fue en su ser, en su interior, en lo más profundo de su ser, usted empezó a sentir esa necesidad de buscar a Dios. El cambio no lo puede hacer un hombre, hermano. Borrar los pecados no lo puede hacer un hombre. Limpiar la suciedad que nosotros tenemos no lo puede hacer un hombre. Cambiar nuestros pensamientos no lo puede hacer un hombre. Solamente lo puede hacer Dios a través de su palabra. Y ahí dice el salmista, la excelencia de la ley de Dios. La palabra del Señor dice que es excelente. Ahí empieza hablando: bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. Le dije que si uno no ama a Dios, para uno es difícil caminar en el evangelio, hermano. ¿Cuántas personas veo que usted, o ha visto usted, que llegan a las iglesias y que reciben a Cristo y que confiesan y se ora por ellas y se impone manos, pero al poco tiempo ya no están? ¿Por qué sucede eso? Porque no les ha alumbrado. Porque ese cambio lo hace Dios, hermano, conforme el hombre dispone su corazón. Ahora, si dice la escritura que el salmista dice que es una lámpara, la palabra del Señor, quiere decir que el que no anda en los estatutos de Dios anda en completa oscuridad, hermano. Por eso a nosotros no nos concierne juzgar a las naciones, al mundo, mi hermano. A los hombres del planeta no nos concierne juzgar. ¿Por qué? Porque la luz no les ha alumbrado. Y nuestro trabajo es pregonar, predicar el evangelio, predicar a Cristo. Es el trabajo de la iglesia, predicar al Señor, hermano. Porque si se predica la palabra del Señor, la palabra es viva y eficaz. No nosotros, es la palabra de Dios. Dice que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quizá no nos dé mucho tiempo, pero vamos a aprovecharlo hoy, sábado. Hoy ya no tenemos que hacer nada, ¿verdad, hermano? Bien, ya no. Ya paseamos, ya salimos, ya nos gozamos. Ahora disfrutemos del Señor, ¿verdad, hermano? Sí, porque el día está decayendo y a veces decimos a las 8, tengo que hacer. ¿Qué va a hacer a las 8 de la noche, hermano? Ya pasó el día, ¿verdad? Es para disfrutar de la palabra del Señor. La lámpara, dice la escritura: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros no podemos, mi hermano, decir que andamos en luz y no vivimos conforme a la palabra del Señor. No podemos decir que Cristo nos ha alumbrado si nosotros seguimos haciendo cosas que acá dice que no hay que hacer. Porque esto es lo que alumbra nuestra vida. La escritura enseña en el libro de Génesis, mi hermano, cuando Dios está haciendo el plano para poner al hombre en el jardín del Edén, ahí empieza Dios a hablar con el hombre. Si la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies, o el salmista dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es la que nos ilumina. Y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, cuando Dios está haciendo los planos para poner al hombre en el jardín del Edén, les da un mandamiento. Acá habla de mandamientos y estatutos en los cuales el hombre tiene que vivir, debe de vivir si quiere agradar a Dios. Nosotros muchas veces se usa esta palabra, ¿verdad? Pero no debemos de usarlo de manera despectiva, porque a veces nosotros decimos: es que no me importa lo que dice el hombre. O sea, lo usamos de manera despectiva. Estamos hablando de los juicios que emite el hombre, pero obviamente tenemos que ver qué piensan las personas de nosotros. Porque si la gente habla mal de nosotros, quizá estamos haciendo algo malo, ¿verdad? O estamos dando mal ejemplo. Porque la gente mira, tiene oídos, tiene boca, ¿verdad? Opina. Pero nos tiene que importar qué dice Dios de nuestro interior, porque el hombre juzga nuestro exterior, pero Dios juzga nuestro interior, lo profundo de nosotros. A su nombre. Dice la escritura que el Señor les dijo: de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, solo hay uno que no deben de comer: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios, dice la escritura, que se paseaba en medio del huerto y Él platicaba con ellos.
platicaba con ellos en el huerto, se paseaba en medio del huerto. Hasta ahí, mi hermano, el hombre no conocía lo que era la desobediencia a Dios. Vivía en los estatutos y en los mandatos de Dios y todo le iba bien. Camine usted por un camino, hermano, en una montaña en oscuridad y me cuenta dónde va a terminar. ¿Por qué cree que el hombre se desvió? Porque se le apagó su luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. El verso 10 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Por eso es que usted ve la juventud perdida. ¿Por qué? Porque no anda en esa lámpara, no ilumina su camino y se ha desviado del propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Y dice que el hombre decidió obedecer porque no lo amenazaron. El hombre voluntariamente, mi hermano, a través de la mujer, decidieron juntos desobedecer a Dios. Y dice la escritura que ellos sintieron vergüenza cuando se vieron que estaban desnudos. ¿Cómo se dieron cuenta que estaban desnudos, mi hermano? ¿Cuál era la vestidura que ellos tenían anteriormente entonces? ¿Cómo se dieron cuenta que ellos, mi hermano, ya no tenían esa vestidura que los cubría y que no hacía que sintieran vergüenza? ¿Qué pasó ahí? Esa vestidura que, según dicen los teólogos, hermano, era de luz, y por eso ellos no se avergonzaban. Ellos eran los mismos, hermano, pero tenían una vestidura por guardar la palabra del Señor. Pero ¿qué pasó desde ese momento, hermano? El hombre ha decidido vivir contrario a los mandamientos, a los estatutos, a las ordenanzas de Dios. El libro de Levítico 31:19 dice la palabra: guardad pues mi ordenanza. Mire lo que dice el Señor: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si obedecieres la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra estas bendiciones, te seguirán y te alcanzarán. Pero ¿por qué sucede eso? Porque se vive conforme a la palabra del Señor. Y cuando nosotros vivimos, mi hermano, lejos del Señor, vivimos en oscuridad. No podemos ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No podemos ver lo malo que hacemos, hermano. Si alguien practica el odio, vive en oscuridad. Si alguien practica el rencor, vive en oscuridad. Si alguien, mi hermano, no ama a su hermano, practícala, está en oscuridad, porque no le alumbra la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies. Esta es la que alumbra nuestro caminar, hermano. La palabra del Señor es la única que nos guía. No hay otra forma, hermano. Por eso usted ve que el evangelio actual, hermano, se ha torcido, se ha desviado. Porque ¿qué pasó? Dejaron a Dios, dejaron la palabra del Señor, dejaron el mandamiento de Dios. Dice la palabra del Señor, mi hermano: lámpara es a mis pies tu palabra. La nación de los Estados Unidos, hermano, era una nación regida por la palabra del Señor. El primer presidente, George Washington, era cristiano. Y en las escuelas, en las universidades, ahí estaban los 10 mandamientos y se oraba en los establecimientos educativos. Llegó un momento que el hombre se cansó, ¿verdad?, de Dios, porque el hombre se cansa de Dios. Vaya que Dios no se cansa de nosotros, hermano. Porque esto no es de empezar, esto es de mantenerse, esto es de permanencia, hermano, hasta el día que nos vayamos de este mundo. No es cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar nuestra carrera, en luz o en oscuridad. Porque la gente ha empezado bonito. El apóstol Pablo, mi hermano, le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os estorbó? Ustedes empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. ¿Por qué? Porque se desviaron de la palabra, se desviaron de la lámpara que ilumina nuestro camino. Mire,
Cuando usted empieza a leer la Biblia, hermano, los que podemos leer, ¿verdad? Y los que no podemos escuchar también. Cuando usted empieza a leer la palabra del Señor, hermano, usted empieza a descubrir cosas que antes no conocía. Y por eso es importante, mire, mucha gente lo que hace es comprar el libro de fulano de tal, el libro de sutano, una enciclopedia de por acá, otra enciclopedia de por allá, y poco a poco se van desviando porque el hombre ha decidido desviar, mi hermano, al hombre del camino del Señor. Lo dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos vendrían hombres, mi hermano, con 16 caracteres fuera de la voluntad de Dios: desobedientes a los padres, avaros. Y lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cómo sería el carácter de los últimos tiempos? Que el hombre no querría estar sujeto a la palabra del Señor, hermano, y esta es la única que ilumina el camino de Dios. Por eso nosotros no nos apartemos de la palabra del Señor, hermano, por muy difícil que sea, porque caminar este camino no es nada sencillo, hermano. Más cuando hay un mensaje de exhortación. Mire, hoy qué bonito se oyen los mensajes, hermano. Santo Dios. Busque en YouTube, en todas las redes sociales, mensajes, y usted encuentra mensajes para todos los gustos. Hay unos que lo animan a usted, que hasta espada le dan, hermano. Sí, hasta espada están dando. Voy a pedir una mía, a veces no vendo en el mercado, en la ferretería, vendo espadas yo ahí. Sí, hoy tanta cosa, hermano. Salió un disque apóstol con su gran vara, así con un cucharón, que dice que se la entregó no sé qué ángel. Ahora hasta los ángeles trabajan para ellos, miren, hermano. Nosotros vivimos por fe. Muchas veces las cosas que pedimos no nos suceden, no nos vienen, pero así tenemos que seguir al Señor. ¿Por qué? Porque nos ilumina su bendita palabra, hermano. Cuando usted pida algo, acá dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando usted pida algo y de repente no le viene, usted siga viviendo por fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se rige por la vista nuestra. Si no sucede, Él sabe por qué. Pero no nos apartemos de la palabra del Señor, porque al apartarnos, hermano, cuánta gente vive en desgracia, mi hermano, por haberse apartado de la palabra del Señor. El error más grande del hombre es apartarse de esa luz maravillosa, mi hermano, que está acá en este libro precioso. Y mire, mucha gente peleando de que si este libro le falta otro libro, que si tiene de más, que si tiene de menos. Pero ¿de qué sirve, hermano, si no se vive ni un solo versículo? La Escritura dice que la ley y los profetas se resumen en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que nos falta hoy en día. No tenemos amor entre nosotros. Y si no nos amamos, hermano, dice que andamos en oscuridad y la luz de Cristo no nos ha alumbrado. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero lo que empieza diciendo el salmista, hermano, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Mire, cuando la Escritura enseña en la carta a los Hebreos que si pecamos voluntariamente, deliberadamente, ya teniendo el conocimiento de la verdad, ya no hay otro sacrificio por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos ya la verdad. Voluntariamente decidimos apartarnos de la ley del Señor. Y a veces pensamos que esto ya pasó, ¿verdad, hermano? Que no tiene nada que ver porque Jesús ya murió en la cruz y Él pagó por todo, y así que no tenemos que hacer nada. Eso no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Él pagó por nuestra salvación. Tenemos que creer en Él, pero tenemos que vivir rectamente delante del Señor. No vivir fuera de la voluntad de Dios. Vamos a ver unos pasajes, mi hermano, de lo que la palabra del Señor dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vayamos a Hebreos 4:12. Carta a los Hebreos capítulo 4 verso 12. El Señor
ahí a través del escritor a los hebreos, hermano, está hablando pues a los hebreos, ¿verdad? Porque ahí dice que es carta a los hebreos. Dice la palabra del Señor en 4:12 de los hebreos, un pasaje muy conocido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Acá la carta empieza diciéndome, hermano, que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, dice, de muchas maneras en otro tiempo por los padres, los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo Jesucristo. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque este salmo, hermano, habla de la ley del Señor, de los estatutos, de los mandamientos, cómo al hombre le va bien a través de vivir en la palabra del Señor. Él dice, voy a testificar los testimonios de tu palabra. Acá dice la escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero hay algo que acá dice, mi hermano, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. La palabra del Señor es tan profunda, hermano. Por eso dice que en Dios no hay tinieblas. Aún las tinieblas para Él, mi hermano, Él las penetra hasta lo más profundo, porque en Él no hay nada que se le pueda ocultar. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos de nosotros cuando cometemos, no pecadillo, ¿verdad? Que así la gente, un pecadillo hice yo, dice. Eso será un pescadillo tal vez. Cuando cometemos algún pecado, alguna desobediencia, algo que sabemos que desagrada a Dios, ¿usted se siente bien o se siente mal? Honestamente, nos sentimos mal, ¿verdad, hermano? Nos sentimos mal, incluso, mire, hermano, eso sucede en nosotros. Llegamos a sentirnos como sucios, ¿verdad? Como que no queremos ni siquiera levantar la mirada al Señor, hasta pedirle perdón, y a que nos sentimos que Él nos ha perdonado, que Él nos ha limpiado. Entonces nos sentimos bien, ¿verdad? Para hablar con el Señor. Pero ¿qué es lo que hace eso, hermano? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? ¿Quién nos revela eso? La palabra del Señor. Porque si usted se enoja contra alguien, hermano, usted a alguien quizás se enojó y dijo alguna palabra quizás no grosera, pero la dijo en ira, y usted llega a su casa y hay algo en su corazón que no la deja en paz, que no lo deja en paz. ¿Qué sucede, hermano? Es la palabra diciéndome, hermano, que no debemos de aborrecer a nuestro hermano. Es la palabra la que nos alumbra constantemente a nosotros. A su nombre. Por eso la importancia del salmista, hermano, cuando llega a ese pasaje, más atrás, mire, yo le aconsejo, hermano, que usted lea el Salmo 119. Es el más largo que existe, pero es un salmo hermosísimo, hermano. Un salmo precioso, habla de la ley de Dios, y dirá usted, no quiero saber nada de la ley de Dios. Es la forma correcta de vivir. Usted quiere vivir bien, no le voy a decir que le va a traer dinero al Señor, porque la gente se agarra de eso, ¿verdad, hermano? Hoy así está. Quiere vivir bendecido del Señor, sujétese a Dios, ahí va la bendición. No es así. Es que vivir bien, mi hermano, en el Señor es agradar a Dios. Eso es mire, ¿de qué sirve? Y la palabra del Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener posesiones materiales, hermano, si Dios está enojado con él? ¿Sabe que 4:4 de Santiago dice? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene mandamientos, ¿verdad? Ni estatutos. En el mundo usted puede hacer y deshacer, lo que trae es consecuencias, hermano.
Pero Dios, sus mandamientos son límites que Dios ha puesto, pero no para perjudicar al hombre, para que al hombre le vaya bien, hermano. ¿Se recuerda el pasaje que estábamos leyendo, 33:14 en adelante del libro de Job? Donde dice que Dios habla en sueños, visiones, mi hermano, al hombre. Cuando el hombre se acuesta sobre su lecho, o sea, cuando el hombre va a descansar, Dios pone el consejo. ¿Para qué? Para apartar al hombre de que su alma descienda al sepulcro o al Seol, hermano, a través de su palabra. Por eso dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios conoce todo, por eso dejó estos mandamientos, estos estatutos. ¿Sabe qué dice la palabra? Si habláramos de todo lo que dice la palabra, hermano, no sé cuánto tiempo tardaríamos o nunca terminaríamos. Vayamos al capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Jesús está, mi hermano, en el Sermón del Monte, un mensaje muy hermoso que abarca dos capítulos, creo que es. El capítulo 5, busque el versículo 1. Tres capítulos abarca este discurso del Señor. Mire qué hermoso fue ese lugar, hermano. Y a veces decimos nosotros, ojalá hubiera estado yo aquí. No, aquí está la palabra del Señor, hermano, y no queremos, ¿verdad? Sí, porque nosotros decimos, ¿cómo no estuve yo en ese tiempo? Hubiera caminado con Jesús. Le hubiera pedido las chancletas, dijo. Si Jesús está aquí en este lugar, hermano, aquí está el Señor a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Yo no sé cuánto lo sienten, pero yo me estoy gozando en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Mire qué dice la Escritura. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: ¿cuánto creemos que Jesús es Dios? Es Dios, porque ¿sabe qué? Cuando lee usted el libro de Apocalipsis, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Y en la Escritura usted encuentra: yo soy, yo soy, yo soy. Y ese yo soy solamente le corresponde a Dios. Dios manifestado en Jesús, hermano, nos visitó, pero no solo nos visitó, nos dejó su palabra para poder vivir, hermano. Nos trajo vida y vida en abundancia. Nos trajo un propósito de estar en este mundo. Cuando antes no había propósito, dice que el mundo estaba en tinieblas. ¿Se acuerda lo que estábamos hablando ese día? Y resplandeció gran luz en este mundo. Abrió nuestros ojos espirituales, abrió nuestro entendimiento espiritual, hermano, a través de su palabra. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies su palabra, hermano. Mire que siempre sale estos recuerdos, ¿verdad, hermano? A esta hora, ¿dónde estábamos un día sábado, hermano? ¿Quién nos abrió el entendimiento? Su palabra. Su palabra, hermano. Yo escuchaba y me decían: Cristo te ama. Cristo tiene un propósito contigo. Para un año nuevo, en una cuneta me quedé tirado. Venía desvelado y tomado y drogado, y ya no me pude levantar. Me llevaron como sapito así, hermano. Pero cuando yo estaba ahí, hermano, muchos movían la cabeza, porque uno se da cuenta, ¿verdad? Uno quiere levantarse, pero no se puede levantar. Unos movían la cabeza, pero otros sí. Me acuerdo que pasaban, unos decían: ay Dios, Señor, levántalo. A veces pasa gente, pero no se animan a acercarse a uno, y eso lo tenemos que hacer nosotros, hermano. Ya tenemos que hablarle, ¿verdad? Porque a mí me dieron una lección hace unos días, hermano. Antier creo que fue. Y lo tenemos que hacer. Y vamos a hablar con el hermano. Acercarnos, porque quizá es su último día de esa persona, hermano. Y hablarles de Cristo, hablarles que Él los quiere salvar, sacar de eso, aunque se mueran en esa condición, hermano, pero que su alma se salve y se vaya con el Señor, es lo más importante. Porque a veces queremos que se sane, y se sana, y no se sana, porque quizá ya ese es su límite, ¿verdad, hermano? Pero Dios lo que quiere es salvar su alma. Ese es el propósito de Dios, salvar las almas. Dice que viendo la multitud, abriendo su boca les enseñaba diciendo: el Señor, mire, acá la palabra empieza a fluir
en una enseñanza del Señor, el salmista dice: lámparas a mis pies tu palabra. Pero ¿cómo conocemos nosotros las maravillas de Dios? A través de la palabra. ¿Cómo conocemos, mi hermano, el pecado delante de Dios? A través de la palabra. ¿Cómo conocemos lo que a Dios le agrada? A través de la palabra. Por eso, lámparas a nuestros pies, la palabra del Señor. Mire, hay un lema que yo tenía para la iglesia, ¿verdad? Yo creo que se los dije muchas veces, que se llama: volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra, hermano. Usted, cuando escucha una prédica en internet, en la radio, busque prédicas que hablen de la palabra del Señor, porque es la única que nos edifica, hermano. Mire, hay unos, hermano, hoy estaba viendo, mire, que uno no quiere, pero ahí sale. Yo no entendí nada de lo que decía el varón, hermano, porque más que predicaba, berreaba. Así, saber qué decir. Y la multitud, mi hermano, dice que recibiendo, pero ¿recibiendo qué? Si yo no entiendo lo que dicen, yo no puedo recibir nada, hermano. Si el Señor me dice el Señor que te arrepientas, no quiere que hagas eso, y yo digo: gloria a Dios, Señor, gracias por hablarme. ¿Por qué? Porque el Señor está siendo claro conmigo, ¿verdad? El Señor está siendo claro conmigo. Acá dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué entendemos por eso, hermano? Palabras claras del Señor. Le dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? No es aquel que anda así o que anda abajo no. El pobre, si usted se da cuenta, un pobre físico es un hombre necesitado, ¿verdad? Es un hombre que lucha para conseguir, mi hermano, su alimento. Eso llévelo a lo espiritual. Es un hombre que no, mi hermano, tiene esa necesidad y busca de todas formas, mi hermano, estar en la presencia del Señor. Eso es un pobre en espíritu que no se sacia, mi hermano, que no es suficiente lo que él ha hecho, que ha recibido en el Señor, sino que busca cada vez más llenarse. Ese es un pobre en el espíritu. No aquel que dice: no, ya estoy bien, ya estoy saciado. Dice la Escritura que el que está saciado, lo dulce le sabe amargo. Salomón está hablando de eso: lo dulce le sabe amargo, y el que tiene hambre, lo amargo le sabe dulce, ¿verdad? Cuando usted es un pobre en espíritu, hermano, anhela la palabra del Señor. ¿Cuántos anhelamos la palabra del Señor? Verdaderamente. Mire, hermano, yo gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a la misericordia de Dios, y vive Dios que es así. Yo salgo de acá, me voy al trabajo a seguir oyendo palabra del Señor, porque no se sacia mi ser, hermano. Yo no me sacio yo no sé nada, porque no sé nada. Yo siempre le digo al Señor: no sé nada, Señor. Yo sí quiero seguir aprendiendo de ti. Quiero que me sigas enseñando. Usa a tus siervos para seguirme enseñando, porque yo necesito más. Y cuando creo que ya me enteré o ya aprendí algo de esto, me sale otra cosa, hermano. Y como la palabra es viva y eficaz, cada día está viva, cada día un versículo. Ayer le habló una cosa, hoy le habla otra cosa, hermano. Ayer el versículo: de tal manera amó Dios al mundo, le dijo algo a usted, hoy le dijo otra cosa, hermano. Porque como Dios no es estático, Dios está vivo siempre, mi hermano. Está hablándole al hombre. Dios no se cansa de hablarle al hombre. Dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué consuelo trajo el Señor a través de la palabra para aquellos que estaban desconsolados. Eso es lo que el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra. Necesito yo vivir en tus estatutos, necesito vivir en tus mandamientos, porque es la que me ilumina. Es lo que estaba diciendo el salmista en ese pequeño versículo, mi hermano, el 105 de los Salmos y 119 del 105. Y sigue diciendo el Señor: bienaventurados los que lloran. Imagínense, hermano, si no conociéramos la palabra y hubiera sufrimiento, tristeza en nosotros, hermano, por causa de que usted quiere amar a Dios. Si no hubiera este consuelo, ¿qué sería de nosotros? Pablo dijo algo, hermano: si los muertos no van a resucitar, vana sería nuestra fe. Si Dios no hubiera prometido a través de su palabra que nos ilumina, que si su familiar, mi hermano, se murió creyendo en el Señor, tenga por seguro que usted también se muere o va con Cristo en el Señor, usted tenga por seguro que un día lo va a volver a ver. Pero ¿quién le iluminó eso? La palabra del Señor, porque aquí está prometido, hermano. Por eso dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y mire,
Ahorita, hace poco creo que cayó un presidente, no sé dónde, de Siria creo que es. Fíjense que hay una profecía ahí en la palabra del Señor. Esa profecía no se ha cumplido. Y cuando uno mira esos asuntos, hermano, si no lo sabía, ya lo sabe ahora. Ahora cuando mira esos asuntos se recuerda de que el Señor ha prometido en su palabra, mi hermano, y que Él lo va a cumplir. Por eso dice la Escritura: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Él lo hará. Aquí dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que la palabra nos enseña, hermano, como es la que nos alumbra nuestro camino, que hay consuelo para aquellos que sufrimos por causa de Cristo. A través de la palabra usted se va dando cuenta, hermano. Es la que nos va alumbrando por este sendero. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que nosotros tenemos que ir por el camino angosto. Pero ese camino no es nada sencillo, es un camino difícil, hermano. Incluso el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Hay que despojarse de todo, hay que dejar todo, hermano. No que usted vaya con su familia. Bueno, hoy sí los dejo a todos. No, se trata de la negación a los deseos carnales, a todo lo que tiene que ver con lo terrenal, hermano. Por eso el Señor dijo: si habéis pues resucitado con Cristo, Colosenses 3, buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Es el consuelo que Dios nos da, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino está más allá del sol, es celestial. Por eso dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y usted dirá: ¿dónde voy a recibir yo consolación? ¿En qué momento? La Escritura habla ya en el último libro, hermano, en la revelación final, en Apocalipsis, y dice, mi hermano, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos. El salmista: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, es la que me ilumina, es la que me da esperanza. Bendito sea el Señor. Al terminar mi carrera hay una esperanza, y a través de ellos que yo me guío, a través de la palabra. Es la que me enseña cómo conducirme, hermano. Éxodo 20, Deuteronomio 5 habla de 10 mandamientos. Y el Señor dice: amarás al Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No robar, no cometer adulterio, no codiciar. Usted va allá a Proverbios, dice 6 cosas abomina a Jehová, aún la 7ª también. Y ahí dice lo que, mi hermano, lo que a Dios le desagrada. Pero eso lo hace el Señor, mi hermano, porque para que nosotros no nos salgamos del propósito de Dios y que no entremos en desobediencia con Él. Si Dios dice esto no, hermano, es porque Dios sabe por qué no. Acá dice la Escritura: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, a través de la palabra nosotros conocemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, lo que usted puede hacer y lo que usted no puede hacer. Por eso le dije que en el Edén empezó la desobediencia del hombre, empezó el hombre a apartarse de Dios, y hasta los últimos días todavía sigue apartado de Dios. Porque Dios le había dicho, mi hermano, lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es una virtud, hermano, que solamente Dios nos da. Es un fruto del Espíritu Santo. El Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender de Él. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, dice la palabra del Señor, hermano, acá: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta promesa, hermano, la dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Que si Dios dice que tenemos que ser mansos, tenemos que ser mansos. ¿Por qué? Porque vivimos conforme a la palabra, conforme a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios. Los mandamientos de Dios no solamente son los 613 preceptos o los 10 mandamientos, sino acá hay varios mandamientos. Aquí, mi hermano, si usted busca en la palabra, encuentra un montón de mandamientos, los cuales quizá muchos ni siquiera los conocemos.
Por eso el salmista dice, mi hermano, que él se gozaba escudriñando la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros escudriñamos la palabra del Señor? Escudriñar es buscar, mi hermano, buscar, anhelar esto, ¿por qué lo dice? ¿Por qué dice lo otro? ¿Por qué dice lo otro? Pero no para dudar ni para contender, sino para adquirir conocimiento. Por eso dice la palabra del Señor: si hay alguien falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da en abundancia y sin reproche. Mire qué dice la escritura, el verso 3, el verso 2. El 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra. El verso 3 dice, el verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Verso 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Vayamos al Salmo 1. Salmo capítulo 1. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y nosotros, dele palmas al Señor, hermano. Está muy silencioso usted ahí. No se preocupe, todavía no ha terminado el desfile. ¿Sabe qué dice el salmista acá? El justo y los pecadores. Pero mire qué dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué dice? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El verso 2 que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Por eso les dije al principio, el que no ama a Dios, para él el evangelio es duro, para él la palabra es dura, para él, mi hermano, es aburrido. Para el que no ama al Señor, mi hermano, parece que no tiene sentido la palabra del Señor. Pero dice acá, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué quiere decir? Que anduvo en el consejo del Señor, hermano. Qué precioso es caminar en los consejos de Dios, porque si no fuera por Él, hermano, no estuviéramos con vida. Si hoy ya le conocimos, hermanos, si Él ya ha hecho morada en nosotros, ahora caminemos por esa senda, por ese camino, caminemos en esa luz, porque nos va a ir bien. Bendito sea el nombre del Señor. Bienaventurado el que no anduvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice. Se deleita en la ley del Señor. Si la palabra del Señor dice, ama a tu enemigo, él se deleita en el Señor, hermano. Le dice, gloria a Dios, Señor, voy a amar a aquel que me desprecia. Voy a bendecir a aquel que me aborrece. Voy a amarlo. Voy a ayudarle, voy a orar por él, Señor, sálvalo, restáuralo, rescátalo, Señor, bendícelo, dale salud, dale vida, Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Por eso el salmista dice, lámparas a mis pies tu palabra, lámparas a mis pies tu consejo. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Cuando usted va a hacer algo malo, hermano, y la palabra del Señor habita en usted, vive en usted, usted rápido escucha la voz del Señor, porque eso sucede, ¿verdad? Le sucede a usted. Cuando usted va a hacer algo malo, algo incorrecto, la palabra del Señor rapidito, mi hermano, ya está hablando a nuestra conciencia. Y si ya lo hizo, ya está hablando la palabra del Señor. ¿Por qué lo hiciste? Esa voz interior muchas veces nosotros la queremos callar, pero esa voz no se puede callar, hermano. Esa voz no se puede detener. Por eso la escritura dice que Dios escudriña lo más profundo. Y acá dice, mi hermano, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando usted mantiene ocupada su mente en la palabra del Señor, mi hermano, no hay tiempo para pensar en otras cosas, sino en el Señor. Cuando usted mantiene su mente ocupada, mi hermano, y se deleita en la ley del Señor, en su palabra, ¿verdad? Porque a veces como que nos confunde un poquito cuando habla de ley, ¿verdad? Porque aquí está hablando el Antiguo Testamento y como le digo, salimos otra vez a reducir. No, que Cristo ya pagó por la ley.
No, está hablando de su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, porque Dios, mi hermano, es perfecto en todo lo que hace. En todo lo que hace es perfecto. Mire la escritura, acá dice que son más de 40 escritores de la Biblia. Nadie se conoció. Todos fueron diferentes, hermano. Vivieron en diferente época, pero la Biblia no pierde su línea. Desde el Génesis hasta Malaquías y de San Mateo hasta Apocalipsis, todo tiene una línea perfecta, hermano, porque es el autor intelectual, el autor de este libro es Dios. Solamente usó a hombres para escribir su palabra. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Pero quién? Aquel que medita en su palabra. Mire David, dice en uno de los salmos, que él por poco resbalaba al ver la prosperidad de los impíos. Porque él pensaba, ¿verdad?, cómo aquellos malvados que no quieren nada con el Señor, que están lejos del Señor, prosperan, y yo que busco a Dios no prospero. ¿Cuál será mi esperanza? Es sujetarme a Dios, buscar a Dios, amar a Dios, si no veo respuesta. Pero él se dio cuenta el final de ellos. Porque Dios, mi hermano, dice, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La que alumbra nuestro camino es la palabra del Señor. Las promesas de Dios se van a cumplir, hermano, según es la voluntad de Dios. Porque a veces reclamamos a Dios, ¿verdad? No, que tu palabra dice eso y tiene que cumplirse. Es la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra, hermano. Y hay milagros que vienen pronto y milagros que se tardan, porque nos damos cuenta ya con la mujer de flujo de sangre. Jesús dice que iba porque había sido una petición de Jairo, el principal de la sinagoga. Llegó, mi hija está muriendo, Señor, vamos, dijo el Señor. Hay gente que dice, y Jairo se enojó. Ahí no dice que Jairo se enojó, ¿verdad? No dice nada de eso. Así es, y Jairo se puso triste, se enojó con el Señor, no dice eso. Y dice que él iba de camino, de repente una mujer llegó por debajo y tocó su manto. Y entonces él se detuvo y parecía que se le había olvidado lo que habían ido a decirle primero. Y él ahí estaba, mi hermano, y platicó con la mujer y con la multitud y el milagro que sucedió ahí. Y de repente llega alguien con Jairo y le dice, ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Y el Señor dijo, ten fe, tu hija no está muerta, solo duerme. Mire esas palabras, hermano. Si la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies, la palabra del Señor lumbrera nuestro camino, entonces es de confiar y esperar en el Señor. Si no ha llegado, es porque Dios está actuando en otra persona, hermano. Hay que esperar un poquito de nosotros. Y llegó el milagro allá con Jairo, hermano, y la niña estaba muerta, pero el que llegó ahí era el que daba vida, hermano. El que está en este lugar también, bendito sea el nombre del Señor. Dele palmas fuerte, son para el Señor, désela fuerte, hermano. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Vayamos a Jeremías. Ya vamos a terminar, hermanos. Vamos a dejar el salmo ahí. Vamos a Jeremías capítulo 5. Jeremías está después de Isaías y antes de Ezequiel. Por ahí lo encuentra. Jeremías capítulo 17, hermanos. Su versículo 5 en adelante. El salmista está hablando de que él dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero la palabra del Señor, la confianza en Dios, hermano. Usted confía en el Señor. Haga usted como los habitantes de Berea, que dice la escritura que Pablo predicaba, ¿verdad, hermano? Pero ellos iban a ver si la escritura decía eso. No siempre, no solo agarremos, hermano. No, que el hermano dijo eso y amén. No es así. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor, ¿verdad? Si usted tiene el Espíritu Santo rapidito dice, eso no es así. No va ahí. ¿Por qué cree que mucha gente es engañada? Porque no tiene al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo nadie lo engaña, hermano, porque Él nos guía a toda verdad y justicia. Él es el que nos guía. Dice ahí de escritura, así ha dicho Jehová. Mire, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
¿De quién se aparta acá el hombre que es maldito? De Dios, de la palabra del Señor, de sus estatutos, de su mandamiento. Porque al final el hombre no se puede ir lejos del Señor, ¿verdad, hermano? Porque la Escritura dice que a donde quiera que se vaya, ahí está Dios. Sino que se aparta de los mandamientos de Dios, de su palabra, y entonces acarrea maldición. Pero dice el verso 6, el verso 6 dice: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Dese cuenta lo que está diciendo la palabra del Señor ahí. Que el que confía en el hombre no se dará cuenta cuando viene el bien, dice, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Por eso es importante, hermano, predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquel que está, mi hermano, en lo profundo quizá de los vicios, quizá en lo profundo de los problemas, hermano, que cree que ya no tiene solución, ya no tiene esperanza, acá en la palabra hay esperanza. Allá hay esperanza para ellos, hermano, para el que está enfermo, para el que está desahuciado, para el que está en crisis, para el que está desanimado, aquel que ya no tiene nada, hermano, que quiere matarse, que quiere suicidarse. Hay esperanza en la palabra, que Jesús es vida. Pero eso es a través de la palabra. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí dice: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Eso no es el propósito de Dios, que el hombre sufra, hermano. Para eso dejó su palabra como guía, para que nosotros por ese camino andemos, un camino de bendición. Pero no solamente bendición material, sino lo más importante, la bendición espiritual. Eso es lo más importante, la bendición espiritual. Porque si Dios está con usted, no le falta nada, hermano. Cuando usted piense que quizá no hay salida, quizá ya no hay solución, hermano, aquí en la palabra usted encuentra cómo Dios actúa. Porque dice la Escritura, ¿se recuerdan del mensaje que estaba dando mi hermana esposa, iba a decir? ¿Se recuerdan? Elías fue enviado, se fue a un lugar primeramente y Dios lo sostuvo ahí. Se secó el arroyo de Querit y le dice: vete a Sarepta de Sidón, que allá da orden una viuda que te mantenga. Una viuda, hermano. Y qué bueno que era una viuda con billete, no. Una viuda que no tenía nada. Dice la Escritura que fue a recoger leña para hacer una torta de pan y morirse. Ahí lo mandó Elías. Y Jesús dice: miren, muchas viudas habían en Israel y el Señor no mandó a Elías ahí, sino que allá a Sarepta de Sidón, a una viuda pobre. Cuando usted esté en esa situación, recuérdese cómo Dios sostuvo a Elías y cómo Dios sostuvo a la viuda y a su hijo. Eso es la palabra del Señor, que nos abre, mi hermano, un campo amplio en nuestro ser, de que nosotros no estamos solos, que hay esperanza, pero es a través de la palabra. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso el tema se llama, hermano, la lámpara del hombre es la palabra de Dios. No andemos en oscuridad, hermano, a tientas, pensando hacia dónde vamos, tropezando por un lado y por otro, cuando tenemos esa lámpara que va iluminando nuestro camino, mi hermano, llevándonos por camino de bien. Por eso le he dicho yo siempre que el hombre sufre porque quiere, porque Dios no lo quiere hacer sufrir, hermano. Y si el hombre sufre en el Señor, es con un propósito. No todo termina mal. Y usted dice: pero se murió, pero se fue con el Señor. Y ganancia es, hermano. Ganancia es. Ahí dice, hermano: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero mira el 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque aquí vuelve a hablado del Salmo 1. Por eso lo traje acá. Porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Por eso el que está fundamentado en Cristo, hermano, aunque venga lo que venga, no se mueve tan fácilmente. ¿Por qué? Porque lo sustenta la palabra del Señor, hermano. Los cielos están sostenidos por la palabra del Señor. Todo el universo está sostenido por la palabra del Señor, hermano. No hay otra forma de que esté ahí la luna ahí sostenida. Los demás que dicen que hay planetas, ¿verdad? Es por la palabra del Señor. Y dice:
bendito el varón que confía en Jehová y con confianza en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando está pasando usted una situación difícil, hermano, usted no se desespera. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está alumbrando a través de las promesas de Dios. Cuando usted está solo, usted va a la palabra del Señor y ahí encuentra en Isaías y dice: así ha dicho el Señor, no temas, yo estoy contigo. Usted está, mi hermano, no haya que hacer, va a la palabra y dice: yo sé que mi Redentor vive. Quizá ahí tiene alguien enfermo, hermano, que ya se está muriendo o que ya está a punto, y usted dice: pero la palabra del Señor dice en Juan: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizá, mi hermano, ha llegado escasez a su vida materialmente y usted dice, hermano, Pablo dice: he aprendido a vivir en abundancia como en escasez, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y dónde encuentra eso, hermano? En el presidente, en el alcalde, en el Señor, porque ahí están las promesas de Dios, hermano. Y usted dice: mis hijos, no la llorona, ¿verdad? Mis hijos no quieren nada con el Señor. Usted va a la palabra, Hechos, dice la palabra del Señor: cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Promesas del Señor, garantías de Dios, hermano, porque Dios no miente. Y usted dice: todo lo que está pasando en este mundo, yo veo que ya no hay solución, como que va a saber qué va a pasar con nosotros. Jesús dijo: he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esas son las promesas de Dios. Es la palabra del Señor que ilumina nuestro camino, hermano. Es esa lámpara que nosotros necesitamos todos los días para seguir hacia adelante. Es la lámpara que necesita el mundo, aquellos que no quieren nada con el Señor. Es la palabra del Señor, hermano. Esta es la que abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, la que nos ilumina a nosotros, que quizá no teníamos conocimiento. Hoy conocemos más del Señor a través de la palabra del Señor. No nos salgamos de la palabra del Señor, no dejemos la palabra del Señor, hermanos, porque esta es la que un día, mi hermano, nos ha prometido llevarnos a la presencia del Señor. Bienaventurado, dice el que guarda. El Salmo 91 dice: no será avergonzado por cuanto puso en Dios su confianza. La palabra no avergüenza a nadie. Si usted confía en la palabra, nunca será avergonzado, hermano. Podrán decirle lo que sea. Por eso el salmista David decía: los que pasan ahí menean su cabeza y dice: ¿dónde está ahora su Dios? ¿Dónde está su Dios? El Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, hermano. La palabra es la que necesitamos en estos tiempos de tinieblas, en estos tiempos de oscuridad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano Davis, mejor de cortarme el video. Gloria a Dios. Así que nos vamos a poner de pie.